Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2. En esta ocasión vamos a empezar a minar con nuestro Windows. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Para aprovechar este vídeo al 100% es muy recomendable que hayas visto los vídeos anteriores de esta serie. Te dejo aquí el enlace. Y recuerda que te voy a dejar, como siempre, todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Como ya dije con anterioridad, es mucho más productivo hacer minería en una pool, es decir, en un grupo de minería, ya que se suman los esfuerzos de muchos mineros, que hacerlo solo. ¿Se puede? Sí, se puede hacer solo, pero es muy difícil que nos aparezca un bloque o una recompensa nosotros solos. Imagínate que vamos a una mina con nuestro pico y estamos de solitario haciendo un intento de prospección. Sería mucho más difícil que si vamos 100 personas a hacer exactamente lo mismo en diferentes zonas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de pool. Yo he probado a hacerlo de las dos formas y te digo que es mucho más constante y productivo participando en una pool. Yo te recomiendo que utilices un Minable, que es esta pool de aquí, desde la cual tenemos más de 60 criptomonedas que podemos minar con solamente hacer uso o bien de nuestra CPU o bien de nuestra GPU, es decir, de las tarjetas gráficas. Como ya sabes, vamos a empezar solo y exclusivamente haciendo minería con nuestros ordenadores, es decir, solo utilizando la potencia del microprocesador. Pues bien, lo primero será elegir una criptomoneda, la cual minaremos. En principio, yo he elegido Shiba Inu, ya que tiene mucha información al respecto y actualmente digamos que se ha creado un gran revuelo alrededor de ella. Y como es una moneda que tiene un valor muy bajo, es muy fácil minarla, ¿de acuerdo? Como ves, he pinchado su icono, el SHIB, ya lo comentamos con anterioridad. Yo particularmente prefiero ver estas páginas en un modo oscuro, así que voy a pinchar en este icono de una luna. Y aquí nos encontramos 4 pestañas. Lo primero a tener en cuenta es que cada una de ellas representa un tipo de minería. Este sería para tarjetas gráficas que tienen una VRAM por encima de 6 GB. Esta sería a partir de 3 GB. Y aquí tenemos KPU, que también es a partir de 3 GB. Pero nosotros, como vamos a utilizar CPU, es decir, nuestro microprocesador, tendremos que utilizar RandomX. Aquí tenemos dos opciones fundamentales, que sería descargarnos el programa de minería desde la propia pool o bien irnos a la página oficial de la aplicación XMRig. Como ya sabéis, yo prefiero ir directamente a la madre del cordero, es decir, tomar los ejecutables de la propia página del creador, o de la página oficial, mejor dicho. Así que vamos a acceder directamente a la página XMRig. Aquí tenemos diferentes informaciones en el apartado Doc, tenemos un asistente en el apartado Wizard. Te recomiendo que le eches un vistazo en profundidad, pero lo que me va a interesar en este momento es directamente darle a descargas y desde aquí tendré que elegir para qué sistema operativo lo quiero. En este vídeo estoy trabajando sobre un Windows de 64 bits, un Windows 10, lógicamente voy a pinchar Windows. Aquí nos ofrece el botón para descargarlo, aquí la comprobación, aquí hay otras descargas que ya comentaremos más adelante en esta serie de vídeos. Lo primero que vamos a hacer será descargar el minero, la aplicación que necesitamos. Como siempre, este tipo de aplicaciones puede ser tachado por nuestro antivirus como un virus, puede ser identificado como un virus, pero no lo es. De tal forma que yo le voy a dar que entiendo esto, le voy a dar a descargar, comprueba que la dirección es de GitHub y de XMRig. Y una vez lo descargo, como ves, el navegador me lo está identificando como peligroso, pero repito, no lo es. De tal forma que, para poder descargarlo, lo que tendré que hacer en Google Chrome es pinchar
en los 3 puntos, irme a descargas. Aquí aparece la descarga que nos acaba de indicar, dándonos la primera opción, eliminar de la lista, o la que yo voy a seleccionar, que será conservar archivo peligroso, que repito, no es un archivo peligroso, simplemente el antivirus interpreta que este tipo de aplicaciones está enviando y recibiendo datos y que por lo tanto puede ser un virus, cosa que no es así. Le voy a dar a mantener de todos modos, espero a que suceda toda la descarga y ya está, ya lo tengo en mi carpeta de descargas. Podemos cerrar aquí y ahora viene el que utilicemos este código de comprobación para asegurarnos de que ese fichero es el original y que nadie lo ha tocado. Para ello lo que vamos a hacer es seleccionar este código SHA-256 y lo vamos a copiar. A continuación nos vamos a la carpeta donde hayamos soltado o guardado nuestro archivo comprimido. Voy a dar botón derecho, nuevo documento de texto, lo vamos a llamar SHA-256 y vamos a entrar dentro de ese documento para pegar ese código. Lo guardamos y lo minimizamos. Ahora vamos a realizar la verificación de integridad del archivo que acabamos de descargar con ese código que tenemos en el documento de texto, comparándolo con el que realmente tenga el archivo que acabamos de descargar. Y esto en Windows básicamente lo tendremos que hacer así. En el lugar donde tenemos el documento que acabamos de descargar, en la barra, vamos a pinchar en un hueco vacío a continuación de los textos, no encima de ellos. Hacemos un clic y esto nos muestra la dirección real donde se encuentra este contenido dentro de nuestro sistema. Vamos a pulsar Control C para copiarlo y a continuación vamos a abrir el botón Inicio para ejecutar la PowerShell. Comenzamos a escribir la palabra PowerShell. Aquí tenemos la Windows PowerShell y esto nos abre esta consola. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer en primer lugar es poner el comando cd espacio y vamos a pegar con control V la dirección donde se encuentra este contenido. Pulsamos Enter, ya estamos dentro de esa ubicación tal y como muestra el prompt. Podemos comprobarlo poniendo dir, donde solo nos aparece el archivo de texto donde tenemos guardado el código SHA-256 y el archivo comprimido que hemos descargado para nuestro Windows de 64 bits. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle a la PowerShell que nos muestre cuál es el código que trae realmente este archivo. Para ello vamos a utilizar el comando get-filehash, recuerda ponerlo exactamente con mayúsculas y minúsculas tal y como lo estoy haciendo yo, punto contrabarra y vamos a comenzar a escribir el archivo que queremos comprobar, en este caso XM, y para no tener que escribir más, pulsamos el tabulador. Ya está. A continuación añadimos espacio, guión, algoritmo, la primera con mayúscula, espacio, y ahora en mayúsculas SHA-256, que sería el algoritmo del cual necesito ver su hash, es decir, su código. Pulsamos Enter y como ves, nos está diciendo que el algoritmo SHA-256 del archivo que hemos descargado es este. Le damos doble clic, lo copiamos y a continuación volvemos a abrir el documento de texto y debajo del código que hemos puesto nosotros vamos a pegar el que acabamos de obtener. Como ves, es exactamente el mismo, la única diferencia son las mayúsculas que vemos en el código que nos ha dado la PowerShell. Esto no importa, lo importante es que sean exactamente los mismos dígitos. No importa si están en mayúsculas o en minúsculas. Pues bien, ya hemos comprobado la autenticidad de este documento, ya podemos cerrar la PowerShell y a continuación le vamos a dar botón derecho, extraer aquí con nuestro descompresor. Eso nos crea una carpeta con el mismo nombre y la versión de este minero. Vamos a entrar dentro. Y esta es la estructura. Lo que realmente nos interesa a nosotros ahora mismo es el ejecutable.
Para que nuestro minero funcione correctamente, lo primero será sobre el ejecutable dar botón derecho, propiedades, vamos a la pestaña compatibilidad y activamos esta casilla de verificación que pone ejecutar este programa como administrador. Aplicamos y aceptamos. Así nos aseguramos que cuando lo ejecutemos siempre va a ser con derechos de administrador, con lo que no vamos a tener ningún problema. Ahora procederemos a la configuración para que nuestro minero vaya minando, valga la redundancia, hacia nuestro monedero. Existen varias formas de hacerlo, pero la mejor es mediante consola y utilizando la configuración que tenemos aquí en el archivo config.json. Lo primero va a ser dar botón derecho sobre este archivo, abrir con y seleccionaremos el bloc de notas. Voy a desactivar esto para que no lo haga siempre y vamos a aceptar. No te asustes si ves una configuración demasiado grande porque en realidad hay que bajar y básicamente vamos a tener que tocar tres cosas. En el apartado Pools, recuerda no tocar nada más que lo que te voy a decir, vamos a poner aquí, en primer lugar, la dirección de la pool. Recuerda, teníamos abierta la página web, estábamos ya en la moneda que queríamos minar, que en este primer caso recomiendo empezar con Shiba, en la pestaña Random X, y aquí abajo tenemos la dirección. Lo que hacemos es pincharla para copiarla, vamos a nuestro documento de texto y con control V lo sustituimos. Recuerda también que por mucho que quieras cambiar el nivel de donación, no puede estar por debajo del 1% en la configuración. Luego te diré más adelante cómo vamos a conseguir 0,75%, o sea, rebajar un 0,25% esa comisión. Si la puedes poner mayor, es decir, podemos poner 2%, 3%, 4%, lo que queramos, ¿de acuerdo? Esto es para donarlo a los creadores de la pool y a los creadores del propio minero en sí. Bueno, ya hemos puesto la URL. A continuación aquí vamos a pegar la dirección de nuestro monedero. ¿Recuerdas en el vídeo en el que nos creamos el monedero? Pues bien, pausas aquí el vídeo, copias la dirección del monedero y la pegas aquí. Ya he pegado la dirección de mi monedero y ahora asegúrate de que está exactamente entre comillas y al principio, justo después de la primera comilla, tendríamos que poner la simbología de esa moneda que vamos a minar y 2 puntos. ¿De acuerdo? De tal forma que, como nos dice en la página, si queremos minar Shibas tendremos que poner SHIB en mayúsculas, 2 puntos, a continuación nuestra dirección que ya la hemos puesto y al final vamos a poner punto y el nombre del minero. De tal manera que aquí al final voy a añadir punto y el nombre de este minero va a ser win-1. Y si ahora nos pusiéramos a minar, como veremos a continuación, lo que sucedería es que nos estarían cobrando ese 1%, un 1% en la pool. Pues bien, la manera para poder convertir ese 1% en un 0,75% sería añadir justo antes de cerrar las comillas, almohadilla y mi código. Mi código es FJ69-EURH. Asegúrate de tenerlo bien puesto. Recapitulemos. En el apartado User hemos puesto SHIB, que es la moneda que queremos minar en este caso, 2 puntos. Recuerda que en vídeos que haré más adelante iré haciendo tutoriales explicando cómo minar diferentes monedas. Pero ahora nos centraremos en el Shiba. A continuación de los 2 puntos tenemos pegado la dirección de nuestro wallet o monedero. Justo después del último dígito hemos añadido punto, el nombre que quiero que tenga el minero en cuestión, esto es, si tengo 10 máquinas que tengo minando, cada una de ellas la pongo con un nombre para identificar tanto la tasa que me esté dando cada uno como su actividad. Y para bajar del 1% al 0,75% de comisión, añadimos almohadilla y mi código que es FJ69-EURH. ¿De acuerdo? Y ya está. De momento,
No tendríamos que añadir absolutamente nada y ya tendríamos preparado nuestro archivo de configuración. Solo nos falta darle a cerrar y decirle que guarde los cambios. Bien, ya podemos cerrarlo absolutamente todo. Y a continuación vamos a hacer nuestro primer minado. ¿Te atreves? Ya tenemos nuestro minero listo. Se pueden hacer muchas configuraciones avanzadas que ya comentaré en siguientes vídeos, pero yo creo que para este vídeo es suficiente para poder empezar ya a recopilar nuestras primeras criptomonedas en nuestro monedero. Este es un buen momento para que aproveches para suscribirte al canal, darle a la campana de notificaciones y activarlas todas y así no perderte nada. Muchas gracias, Infonauta. Ahora, antes de realizar nuestra primera ejecución, debemos recordar que este tipo de ejecutables es tomado por los antivirus como precisamente lo que no es decir, un virus. Por lo tanto, antes de hacer nuestra primera ejecución, y solo tendremos que hacerlo esta primera vez, lo que vamos a hacer es abrir el menú inicio, abrir las opciones de seguridad de Windows, pulsar sobre protección antivirus contra amenazas, y como ves aquí nos lo detecta como que tiene una peligrosidad baja. Pues bien, pinchamos en esta flecha que está a la derecha y lo que vamos a hacer es decir que permitimos en nuestro dispositivo este programa y le damos a iniciar acciones. Nos pedirá la contraseña de administrador si se la tenemos puesta y ya está. Ya hemos permitido, por lo menos en el Windows Defender que viene en el sistema operativo Windows 10, si tienes otro antivirus tendrás que ir al apartado correspondiente para permitir la ejecución de este programa. Y una vez hecho esto, bastará con darle doble clic al XMRig, nos pedirá la contraseña de administrador, dado que le dimos ejecución como administrador, y ya podemos cerrar todo lo que tengamos detrás e incluso maximizar esta consola. Como ves, nos está diciendo que permisos garantizados, las páginas de 1 GB no están disponibles porque son para Linux. Aquí aparece cuál es mi CPU, es decir, qué microprocesador estoy utilizando, en este caso un i5 7300HQ de 2,5 GHz de velocidad. La cantidad de memoria que tengo en este dispositivo son 8 GB y estoy utilizando 4. Me aparece la placa madre, cuánto estamos donando mediante el minero, el ensamblado, es decir, de tipo Intel, cuál es la pool sobre la que estamos minando, en fin, una serie de información. Nos está diciendo que está teniendo en cuenta la configuración que tenemos en nuestro archivo config.json y a partir de aquí vemos las acciones que ocurren. Lo primero es utilizar la pool, luego pide un nuevo trabajo, registra los valores de la CPU, inicia la base de datos de trabajo. En mi caso detecta que tengo 4 núcleos, pone en funcionamiento la porción de memoria correspondiente para trabajar, pide un nuevo trabajo que realizar, obtenemos un dataset ready y a partir de aquí utiliza el perfil, en este caso ha decidido utilizar 3 de los 4 núcleos que tengo, de tal forma que podríamos seguir trabajando con el ordenador, aunque en algunas ocasiones podría ir un poco más lento en las tareas normales. Yo siempre recomiendo, y de hecho es lo que hago, es tener equipos que no utilizo minando con toda la potencia posible. Y a continuación, como ves, net y nuevo trabajo, net y nuevo trabajo. Y aquí ya vemos nuestro primer paquete aceptado. Digamos que la primera pepita que hemos encontrado, con el índice de dificultad. Poco después verás un miner en el que nos está diciendo a qué velocidad estamos trabajando. Como ves, en este equipo que lo estoy haciendo me está dando unas tasas ridículas. O sea, tengo 655 hashes. Realmente esto es muy poco. Pero ves, en un breve espacio de tiempo, ni siquiera, simplemente en 10 segundos, ya me ha encontrado 2 pepitas. Pues bien, lo podemos dejar trabajando aquí. Podemos incluso minimizarlo. La idea es que podemos abrir de nuevo nuestro Google y aquí vamos a ir directamente a la página web de la pool, donde como ves estamos en el Shiba. Si nos venimos al apartado Address, ahora que está trabajando,
Ahora, para poder ver a tiempo real en cualquier dispositivo que tengamos la actividad de nuestro minero, inclusive en nuestro móvil, lo que vamos a hacer es pegar aquí la dirección de nuestro monedero o wallet. Ya está, yo ya he pegado la dirección de mi wallet, de mi monedero, y a continuación voy a pulsar sobre la lupa, dejamos que se cargue, y como ves, aquí me aparece la dirección completa, te recomiendo que la añadas a tus favoritos, y como ves todavía no ha llegado ningún paquete, esto puede tardar algunos minutos la primera vez. Como ves, de forma convencional aparece como me aparecería si no hubiera utilizado el código, pero en cuanto se ponga en funcionamiento, vamos a ver cómo ese porcentaje de comisiones de minado va a ser rebajado un 25%. Ahora mismo son las 9 menos 5 del día 27 de noviembre de 2021. Si le damos a Adres nuevamente, lo recarga. Nosotros tendremos actividad en RandomX. Nuestros trabajadores nos mostrarán aquí los pagos, el estado, y aquí aparecerá la lista de trabajadores en la pestaña RandomX. Cosas importantes. Si utilizamos el ERC20, vamos a ir a Start y a RandomX con los Shibas. Como ves, aquí me está diciendo que si utilizamos el ERC20 ETH, tenemos que recopilar 1,5 millones de Shibas para poder pasarlos directamente a nuestro monedero sin comisiones de transacción. Pero si utilizamos en lugar de la red Ethereum, utilizamos la red BSC o KCC, nos permitirá hacer esa transferencia a nuestra cuenta solo a partir de 250.000 de manera gratuita. De tal forma que aquí en Adres, mira, ya tengo 5 Shibas. Como ves, aquí está mi equipo Win1 con el código FJ69-EURH. No ha tardado prácticamente nada, fíjate, son las 8:56, o sea, ni un minuto. Bueno, a lo que voy. En lugar de utilizar ERC, lo que vamos a hacer es utilizar la otra red que en lugar de darme de mínimo 1,5 millones de trasvase para que sea gratuito, va a ser 250.000. Para ello nos venimos a Switch Network y como ves, en lugar de ERC yo voy a utilizar esta, BEP, que es la Binance Smart Chain, es decir, la red del exchange que se llama Binance. No te preocupes si esto te suena chino, que lo iré explicando en los siguientes vídeos. Pulsamos sobre USE, le damos a continuar, ya ha cambiado la red y como ves aquí ya pone que son 250.000 Shibas, lo mínimo para poder meterlo en mi cuenta. Vamos a actualizar la página, vamos a refrescarla. Tenemos que esperar un poco más hasta que podamos ver que ha puesto en funcionamiento nuestro código de minado, pero verás en breve cómo aquí aparece 0.75. Ya lo he mostrado en otros vídeos, pero voy a esperar a que se muestre aquí. Y ya está. Como puedes comprobar, son las 8:59 de la mañana, del mismo día, como es lógico, y mira, ya aparece aquí que mi fee de minado, es decir, la comisión que se me cobra por minar, es solo del 0,75% gracias a que hemos utilizado mi código. Como ves, aquí veo que workers, es decir, trabajadores o mineros, solo tengo uno, que el hash ha subido ya a 958, esto se estabilizará. Y si vemos, mientras tanto, nuestra consola, verás que este es el último aceptado. Fíjate lo que aparece entre paréntesis porque indica el primer número, cuántos aceptados llevamos en esta sesión, y el segundo número serían cuántos llevamos rechazados. Si tenemos algunos códigos rechazados, significa que tenemos algún problema en la transmisión, en nuestra conexión de internet, en fin. Todos estos aspectos avanzados los tocaremos más adelante cuando ya haya explicado exactamente este mismo procedimiento, tanto en Linux como en MacOS. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Si te ha gustado el vídeo y te interesa el tema, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en TikTok
no olvides activar la campanilla para recibir todas las notificaciones y no perderte nada. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta! ¡Uy! Casi se me olvida. A ver, cuando queramos que el minero deje de minar, basta con estar en la consola que se está ejecutando y dar la combinación Control-C. Automáticamente se cerrará. Y para ejecutarlo de nuevo, bastará con irnos hasta la carpeta donde tenemos el minero y volver a dar doble clic en el ejecutable. Si nos pide la contraseña, como es lógico, se la damos y ya lo tendríamos otra vez en ejecución, sin ningún problema. Lo dicho, hasta pronto, Infonauta.